Recordemos que los géneros literarios se dividen en tres grandes grupos que son género lírico, género narrativo y el género dramático. Vamos a aprender un poco más sobre el género narrativo, conceptos, subgéneros, su estructura y los elementos de la narración. Propósito: reconocer y analizar qué son textos narrativos, su clasificación y características. Veamos primero un concepto básico resumiendo el género narrativo. Es una expresión literaria escrita en prosa en la que se relata una historia. La característica principal del género narrativo es que se expresa mediante un narrador que nos cuenta una secuencia de hechos reales o ficticios en un tiempo-espacio determinado a través de unos personajes. Yendo más a profundidades, veremos que el género narrativo, el autor crea personajes, emociones a través de una historia. Dos son los subgéneros básicos narrativos, el cuento y la novela. La diferencia básica es dimensional o de tamaño. El cuento es corto, presenta historias simples y pocos personajes. En cambio, la novela es extensa, puede presentar varias historias que hacen un todo más complejo, donde se presenta también una variedad de personajes. Se consideran también el microcuento, que es un cuento muy breve, y la fábula, que tiene un final didáctico, pero a la vez tienen elementos narrativos. Las narraciones tienen una estructura interna y se ubica en medio de una situación inicial en donde se rompe el equilibrio de la realidad para luego volver al equilibrio y llegar a una situación final. Las partes del cuento son el inicio, el nudo y el desenlace. En el inicio, el narrador nos presenta a los personajes. En el desarrollo y nudo se genera tensión y en el desenlace se resuelve el conflicto. Si quisiéramos expresarlo en palabras, podríamos decirlo en estas frases. Los elementos de la narración son el narrador, las acciones, el personaje, espacio y tiempo. El narrador es un ser ficticio creado por el autor o escritor, por tanto no es lo mismo autor y narrador. Las acciones son los hechos que se realizan. Los personajes son quienes realizan estos hechos. El espacio y tiempo es donde y cuándo se realiza la historia de las narraciones. Podemos clasificar el universo de textos conocidos en literarios y no literarios.
Veremos sus características haciendo analogías entre ellas para su mayor comprensión. Los textos literarios tienen un propósito artístico o estético. Buscan eventualmente transmitir enseñanza o hacer reflexionar. Estos buscan recrear belleza mediante la palabra. Los textos no literarios tienen como propósito hacer información, persuadir, dar instrucciones. No buscan la belleza, su función es básicamente informativa y expositiva. Los literarios presentan un lenguaje especial que les otorga valor estético. Los no literarios presentan un lenguaje sin valor estético, acorde al propósito específico del autor. En los literarios tenemos los poemas, los cuentos, la fábula, las leyendas y obras de teatro. En los no literarios tenemos los informes, las noticias, las instrucciones, la receta, las tiras cómicas y las cartas. La narración. La narración presenta una estructura, un narrador, unos personajes, el tiempo y el espacio. La estructura. Encontramos el planteamiento, el nudo y el desenlace. El narrador puede ser en primera persona o en tercera persona. Los personajes son principales y secundarios. El tiempo en el que transcurren los hechos puede ser pasado, época actual o futuro. El espacio donde ocurren los hechos relatados puede ser un lugar real o un lugar imaginario. Ahora, organiza tus ideas en el siguiente mentefacto.